El retorno. Lo que vas a escuchar a continuación es la reconstrucción de un testimonio verídico, el camino de Daniel hacia su propia redención y el apoyo incondicional de quienes se negaron a dejarlo solo en la oscuridad. Bienvenidos a una historia de gracia novelada, pero basada en un hecho real. Capítulo 1. El asedio de la gracia. La mañana de febrero a principios de los 90 envolvía el campus de la Universidad Nacional de El Salvador con un aire engañosamente fresco. Bajo la sombra generosa de un árbol, ajenos al bullicio de los estudiantes que cruzaban los pasillos con libros de Marx y crónicas periodísticas bajo el brazo, dos amigos compartían una mesa de comedor que parecía sostener el peso de un dilema eterno. Daniel era la imagen misma del intelectual retraído. Alto, de una delgadez que acentuaba su timidez y con unas gafas de miope que intentaban, sin éxito, ocultar una mirada cargada de cicatrices invisibles. A sus 27 años, su uniforme era la sencillez, jeans gastados y una camisa ligera propia del trópico. Como estudiante de periodismo en una facultad que funcionaba como una forja de ateísmo dialéctico, Daniel había encontrado en la razón pura un refugio seguro. O eso creía él. Frente a él estaba Beto. Compartían la misma edad y la misma pasión por la noticia, pero ahí terminaban las similitudes. Beto llevaba en el pecho un fuego que no se apagaba con teorías sociales. Era un católico convertido, alguien que había probado la miel de la fe y no podía soportar ver a su mejor amigo muriendo de sed espiritual. «¡Ey, Daniel, anímate!», insistió Beto, rompiendo el silencio tras un sorbo de café. «Te prometo que no te vas a arrepentir. Tenés que enfrentar tus fantasmas de una vez por todas». Daniel ajustó sus lentes y desvió la mirada hacia el horizonte del campus. Recordó brevemente al niño que alguna vez fue, aquel monaguillo entusiasta que sentía una llamada sagrada en el incienso y las campanas. Recordó también el momento exacto en que esa luz se apagó, cuando aquellos hombres que debían ser pastores se convirtieron en lobos, devorando su inocencia y dejando en su lugar un desierto de ceniza. El ateísmo no era para él una conclusión lógica, era un blindaje contra el dolor. «Mira, Beto, aprecio mucho tu amistad», respondió Daniel con una voz suave pero firme, «pero nunca me vas a convencer. Eso de la religión murió para mí hace mucho. Hasta este momento, ninguno de tus argumentos sobre la fe ha logrado siquiera rozar mis muros». «Es que no se trata de convencerte, hermano», replicó Beto con una sonrisa paciente. «No es un debate de facultad. Se trata de experimentar la misericordia de Dios. Es algo vivo, no algo escrito en un papel». Daniel soltó una carcajada seca, teñida de un cinismo que le servía de escudo. «¿Misericordia?», repitió en tono burlón. «Esa palabra no existe en mi diccionario, Beto». «Te entiendo», dijo Beto, bajando el tono y acercándose un poco más. «Sé por lo que has pasado. Me lo has contado y entiendo perfectamente por qué no crees en nada. Pero precisamente por ese dolor es que necesitas una sanación interior. No podés seguir cargando ese cadáver en la espalda». «No creo que necesite nada de eso», sentenció Daniel, intentando cerrar el tema. «No te desgastes conmigo, de verdad». Beto guardó silencio un momento, mirándolo con una compasión que a Daniel le resultaba incómoda. Tenía la esperanza de que si Daniel se animaba a atender el retiro contaría con la ayuda de Frank, un líder de grupo con la mente afilada de un graduado universitario y el corazón de un pastor, alguien capaz de responder a la teología y a la vida con la misma solvencia. Solo necesitaba que Daniel diera el paso. «Seguiré orando por vos», dijo Beto finalmente. «Bueno», concluyó Daniel levantándose de la mesa con una sonrisa ladeada, «ya veremos quién gana esta batalla». «Es broma, gracias por tu buena intención». Daniel se alejó hacia su siguiente clase, sintiendo el sol de febrero en la nuca. No sabía que ese «ya veremos» era el primer ladrillo que cedía en su muralla, ni que el cielo ya había aceptado el reto. Capítulo 2. El asedio en los planes de renderos. El verano de principio de los 90 se sentía distinto en las alturas de los planes de renderos. En aquella parroquia franciscana, el aire era más puro, cargado con el aroma del pino y el maíz tostado de las tortillas que las mujeres del servicio palmeaban con ritmo incansable en la cocina. El retiro a puertas cerradas había comenzado, y con él,
una movilización invisible de oraciones y esfuerzos para atender a los más de 80 participantes que llenaban el recinto. Bullicio, amigos saludándose. En la mesa de recepción los servidores anotando a los participantes que llegaban con sus maletas listos para pasar 3 días de retiro espiritual, otros servidores colaborando llevando a los asistentes a su habitación, el salón de charlas preparado con pulcritud para recibir a los participantes, los miembros del grupo de alabanza afinando instrumentos y haciendo los últimos ajustes. De cuando en cuando, Beto volvía a ver hacia la entrada, por si sus oraciones eran escuchadas. Entre rostros serenos, jóvenes expectantes y ancianos devotos, la figura alta y retraída de su amigo resaltaba como una nota discordante en una melodía suave. Beto no pudo ocultar su asombro al ver a Daniel cruzar el umbral. «Viniste», dijo Beto, sellando la bienvenida con un abrazo que Daniel recibió con la rigidez de quien entra en territorio enemigo. «Sí», respondió Daniel, ajustándose las gafas. «Te tomé la palabra. Pero escúchame bien, después de esto, no me insistís más». «Sí, no te preocupes, hombre», sonrió Beto. «De aquí en adelante, quedas en manos del Señor. Yo ya cumplí. Pasa adelante». Beto buscó a Frank con la mirada. Frank era uno de los pilares del grupo, un hombre cuya formación universitaria le permitía hablar el lenguaje de la razón sin perder el fuego del espíritu. «Te lo encargo», le susurró Beto a Frank. «No sé cómo vas a hacer, pero el Espíritu Santo tiene que ayudarte a darle respuestas a mi amigo». Lo dijo en un tono serio, pero también como quien se quita un fardo pesado y se lo pasa a otro para que le ayude. «Que Dios te ayude». El campo de batalla. El retiro dio inicio entre contrastes. Se tomó la foto de inicio, un mosaico de la humanidad, rostros enojados que parecían estar allí por contrato, ojos asustados y otros más con cara de alguien que espera expectante que suceda algo especial en sus vidas. Cuando los cantos pentecostales estallaron, rítmicos y vibrantes, Daniel se mantuvo como una estatua de sal. Sentado, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, su lenguaje corporal gritaba que aquello era un fastidio, una pérdida de tiempo para un estudiante de periodismo con formación marxista. Las charlas evangelizadoras comenzaron, se anunció el querigma: Dios te ama, el pecado y sus consecuencias, Jesús es la solución de Dios, abre tu corazón y permite que Él sea tu Señor y Salvador. Pero el momento de la verdad llegó con los grupos de reflexión. Daniel fue asignado a Frank. No fue una charla, fue un combate cuerpo a cuerpo. Reunidos en pequeños grupos, Frank invitó a que cada uno opinara, preguntara o hiciera alguna reflexión sobre lo escuchado. Todos dijeron alguna palabra sencilla sin complicaciones. Daniel, levantando la mano, pidió su turno. «Adelante», le dijo Frank con una sonrisa de bienvenida a cualquier pregunta. «¿Por qué dicen que Dios nos ama?», disparó Daniel, iniciando el ataque. «¿Qué me decís de los niños abusados que nadie protege? ¿Dónde está ese amor cuando la inocencia es destruida?». Frank no parpadeó. Su respuesta no fue un eslogan, sino una invitación a encontrar respuestas en su propia conciencia. «¿Crees que el amor de Dios se manifiesta en impedir mecánicamente el mal, Daniel?», preguntó Frank con calma. «Si Dios suspendiera la voluntad de quien decide hacer daño, seríamos seres libres capaces de amar, o simples autómatas bajo control». Al mirar la cruz, donde el mayor de los inocentes sufrió la máxima injusticia, Dios nos dice que Él no es ajeno al dolor, sino que lo habita. ¿Qué resuena en tu corazón al pensar en esa libertad que nos da la opción entre hacer el mal o hacer el bien? ¿Quién crees que es el llamado a actuar? Los que castigaron a Jesús, Dios mismo hecho hombre, pudieron no hacerlo, pero lo hicieron y quien estaba sufriendo era Dios mismo. Él puso su espalda para recibir los golpes, pero no lo sabían sus verdugos. ¿De quién es la responsabilidad de hacer el bien? Daniel guardó silencio. No era el silencio de la aceptación, sino el de quien se queda sin munición inmediata. Pero no tardó en reorganizarse. «¿Cómo me demostrás que Dios existe?», retó. «Yo nunca lo he visto». «Es la inquietud más honesta de la historia», concedió Frank. «Pero pensá, ¿acaso para que algo sea real debe ser visible? No ves la justicia, ni el amor, ni las leyes de la física,
pero ves sus efectos. ¿Podría ser Dios la causa invisible de todo lo que experimentas? Si Dios se hiciera irrefutable ante tus ojos, Daniel, tu fe ya no sería un acto de libertad, sino una obligación. ¿Qué señal sería suficiente para vos sin comprometer tu libertad de elegir? Daniel sonrió con amargura, lanzando un guante al cielo. Pues yo quisiera verlo para creer que existe. ¿Te pareces a Santo Tomás? Rió Frank. Que dijo, si no meto mi dedo en sus llagas. De seguro somos parientes, interrumpió Daniel, permitiéndose una sombra de sonrisa. El ataque final de Daniel vino desde sus raíces universitarias. ¿Y la injusticia social? Preguntó con fuego en la voz. Mira la pobreza, los gobiernos corruptos, la desigualdad, y Dios, bien gracias. Callado. Sin hacer nada. Ese es el grito del profeta, respondió Frank, asintiendo. Pareciera indiferencia, pero te pregunto, ¿a quién le entregó Dios la administración de la tierra? Si Dios bajara a quitarle el pan a un corrupto por decreto, ¿seguiríamos siendo dueños de nuestra historia? ¿Y si Dios no estuviera en un trono lejano, sino sufriendo encarnado en el rostro de ese oprimido? Tu propia indignación ante la pobreza es la prueba de que Dios puso su ley de justicia en tu corazón. Él no tiene otras manos que las nuestras. ¿Es Dios quien calla, o es la humanidad la que ha dejado de escuchar? Daniel se hundió en sus pensamientos. Sus preguntas eran genuinas, nacidas de un corazón que buscaba la verdad pero a la vez se aferraba a la muralla del ateísmo que había levantado puesto que temía ser herido de nuevo. Para no ceder terreno, saltó a los dogmas, cuestionando la virginidad de María con argumentos bíblicos sobre los hermanos de Jesús y los demás dogmas que la Iglesia propone sobre ella. Frank, asistido por una lucidez que él mismo no terminaba de comprender, desglosó el argumento de la pobreza de expresiones en el arameo y las lenguas antiguas en general para hacer especificar relaciones, además de las leyes judías sobre el cuidado familiar y el significado profundo y toda la tipología de María como el arca de la nueva alianza. De pronto, una campana rompió el trance. Regresen al salón, repetía el encargado. Mientras caminaban de regreso, Frank sentía un temblor de gratitud. Sabía que aquellas respuestas no eran suyas, era el Espíritu Santo fluyendo a través de él. Gloria a Dios, repetía para sus adentros. Daniel, por su parte, caminaba con paso firme, aparentando que nada lo había tocado. Pero por dentro, la muralla estaba siendo bombardeada. No eran argumentos, eran misilazos del Espíritu. Al llegar la noche, la desesperación se apoderó de él. Sus defensas estaban agotadas y el aire le faltaba. Beto, no me siento bien, le dijo interceptándolo en un pasillo. Estoy aburrido. Esto no es para mí, no me han convencido ni una pizca. Me quiero ir. Quédate, hombre, le rogó Beto, tomándolo del hombro. Quédate. Solo un día más. Date esa oportunidad por nuestra amistad. Daniel miró a su amigo. En medio de su caos interno, el aprecio por Beto fue el único anclaje que funcionó. Está bien, cedió Daniel con un suspiro. Me quedo. Pasá buenas noches. Daniel se retiró a su dormitorio, sin saber que esa sería la última noche que dormiría bajo el techo del ateísmo. El sol de justicia estaba a punto de salir. Capítulo 3. El colapso de la razón. El sábado amaneció con el rigor de la montaña. El agua helada de los planes de renderos sirvió como un bautismo forzado para muchos. Para Daniel, fue solo otra incomodidad en una lista que ya le parecía eterna. Tras un desayuno típico que apenas probó, volvió a su puesto de combate, la última fila del salón. Allí, sentado como una estatua de piedra, su cuerpo gritaba una sola frase: aquí estoy, pero no quiero estar. Mientras tanto, Frank se preparaba. Sabía que no luchaba contra la inteligencia de Daniel, sino contra las potestades y gobernadores de las tinieblas que se alimentan del dolor. Vestido con la armadura espiritual de la que habla Efesios, Frank resistió cada embestida, cada dardo de fuego que Daniel lanzaba con la precisión de un académico herido. Se sucedieron las charlas, las oraciones y Frank tenía que salir a la batalla revestido de la armadura espiritual como dice Efesios capítulo versos del 10 al 17. Por lo demás, hermanos míos,
fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Daniel atacó una y otra vez, sin dar muestra que los argumentos esgrimidos por Frank le convencieran en alguna manera. Llegó la tarde y, con ella, un momento de oración profunda en la capilla del monasterio franciscano. El recinto era un lugar amplio donde los grupos entraban por turnos. Antes de cruzar el umbral, cada uno se despojaba de sus zapatos. Era un gesto de humildad que recordaba a Moisés ante la zarza ardiente, cuando el Señor le ordenó, «Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas, suelo sagrado es». La oración se realizaba ante el Santísimo Sacramento presente en el sagrario, un encuentro íntimo donde cada quien abría su corazón según su propia necesidad. Uno de los servidores llegó corriendo a hablar con Frank. «Frank. Daniel agarró sus cosas y se va a salir del retiro. ¿Qué hacemos?» Frank salió corriendo para alcanzarlo y hablar con él. De pronto se encontraron cara a cara. Daniel había cambiado de parecer y regresaba a la capilla. «¿Qué pasó? ¿Todo bien?», le preguntó Frank. Sí, le dijo, «no hay problema». Frank escoltó a Daniel hasta la capilla. La capilla estaba saturada por un suave murmullo de oración. Con los ojos cerrados, los servidores extendían sus manos hacia los asistentes, intercediendo en silencio para que el Señor se manifestara en el corazón de sus ovejitas, rompiendo las barreras que impedían las conversiones. Daniel entró y se arrodilló ante el Santísimo. Allí se quedó, inmóvil como una piedra, con los ojos apretados y el cuerpo tenso bajo el peso de su propia resistencia. De repente, la atmósfera de la oración se volvió eléctrica, intensa. Las almas de los presentes percibieron una presencia que emocionaba y desbordaba los sentidos. El Espíritu Santo estaba irrumpiendo con un poder que los servidores apenas lograban contener, tratando de calmar al grupo para que comprendieran que aquello no era obra humana. Don José, un abogado de avanzada edad y feligrés de toda la vida, estaba justo al lado de Daniel. Por un impulso de curiosidad, o quizás por un designio divino para que alguien de intachable reputación diera testimonio, abrió los ojos en el momento preciso. Lo que vio lo dejó sin aliento. Daniel, en su misma posición de oración, se elevó unos 20 centímetros del suelo. Permaneció suspendido en el aire por un instante eterno, con la misma suavidad con la que subió, volvió a posarse sobre el piso. A mí se me salían los ojos y el corazón, contaría don José más tarde, con la voz temblorosa por un asombro que no conocía en su larga carrera. Es algo que nunca he visto y estoy seguro de que no volveré a ver. El anciano abogado hablaba con la humildad de quien sabe que ha recibido una gracia inmerecida, ser el testigo ocular de cómo Dios vencía la gravedad de un corazón endurecido. De pronto, el volumen de la oración descendió hasta quedar en un susurro expectante, roto solo por un golpe seco. Daniel cayó de espaldas. Debido a su estatura, el impacto contra el suelo resonó en toda la capilla con una contundencia alarmante. Los servidores se apresuraron a rodearlo, moviéndose con una mezcla de urgencia y reverencia. «Cuidado», advirtieron en voz baja. «No lo interrumpan, está en descanso en el espíritu». Con manos trémulas, le enderezaron las piernas y deslizaron un cojín bajo su cabeza para protegerlo. Daniel permanecía con los ojos cerrados, pero sus labios comenzaron a moverse con una agilidad febril. De su garganta brotó un torrente de lenguas extrañas, una salmodia misteriosa que no pertenecía a ningún idioma conocido, pero que vibraba con una autoridad celestial. Entonces, sin previo aviso, Daniel abrió los ojos. No había paz en ellos, sino un terror absoluto, una mirada desencajada que parecía haber contemplado algo demasiado vasto para la mente humana. Se incorporó de un salto, movido por un instinto de huida, como si intentara escapar de una presencia que lo cercaba.
El pánico se contagió en el recinto. Daniel quiso salir corriendo de la capilla, pero Beto y Frank reaccionaron antes de que cruzara el umbral. Se lanzaron sobre él, no para someterlo, sino para envolverlo en un abrazo protector. Lo sostuvieron entre los dos, rodeándolo con una fuerza cargada de afecto, mientras le susurraban palabras de calma. «Suéltenme», pidió Daniel al fin, con una voz que recuperaba, poco a poco, su tono habitual. Lo soltaron con cautela. Daniel asintió en silencio, tratando de recomponer sus pensamientos. Recogió sus zapatos junto a la puerta y salió de la capilla con el rostro pálido y desencajado, atrapado en una transición violenta entre el miedo más puro y la confusión total. Frank se situó a su lado, escoltándolo en un silencio respetuoso, mientras en el interior de la capilla, el grupo reanudaba la oración. Pero esta vez, el ruego era diferente. Ya no pedían por ellos, sino por Daniel, el hombre cuya muralla acababa de ser derribada por un rayo de eternidad. Después de que el temblor en sus manos cede un poco, Daniel camina con Frank hacia el exterior. El aire de la noche es frío, pero Daniel ya no siente el mundo de la misma manera. Mira hacia arriba, a las estrellas que antes eran solo esferas de gas, y ahora parecen testigos. Llegaron a la pequeña cancha de basquetbol, se sentaron en un banco de piedra. Frank, en silencio, esperaba el primer movimiento de Daniel, quien viendo al cielo buscaba la primera palabra de un torrente de ideas. Pensamientos, dudas que habían sido alumbradas con una fuerza cegadora que acumulaban nuevas dudas. Frank aguardó prudentemente. Habían tenido una dura batalla por 2 días y presentía que al abrir la boca Daniel sobrevendría una avalancha de algo que no sabría si tendría una respuesta apropiada. Daniel, en un susurro, casi imperceptible, dijo para sí mismo, «¿Y ahora, cómo voy a explicarme esto?» Frank se quedó silencioso, esperando que el peso de la experiencia terminara de asentarse. Daniel hizo el primer movimiento y repitió en voz alta, «¿Y ahora, cómo voy a explicarme esto?», dijo viendo hacia el cielo. «¿Esto?», dijo Frank. «¿Esto qué?». «¿Qué pasó?», insistió. Daniel comenzó su historia como recorriendo en su cabeza el transcurso de los hechos, como buscando dónde estaba la falla. «Estaba a punto de irme, había tomado mis cosas y me dirigía hacia la puerta. En eso te vi a lo lejos, sabía que venías por mí, algo en mi interior me dijo que regresara. Me dije a mí mismo, me voy a regresar, entraré a la capilla, voy a rezar un Padre Nuestro y un Ave María y luego me voy a ir. Entré, me quité los zapatos y me arrodillé. A partir que mis rodillas tocaron el suelo ya no supe más de mí. Sentí que una luz muy fuerte me golpeó la frente. E inmediatamente sentí que salí de mi cuerpo y me vi a mí mismo flotando por encima de todos como a la altura del techo. Durante mucho tiempo le refuté a Beto sus palabras espirituales diciéndole que la conciencia era solo química, impulsos eléctricos en un cerebro destinado al polvo. Pero mira, aquí estoy de pronto, por encima de todos, sintiendo una paz que no tiene explicación biológica. Una libertad que me pesa en el alma porque desmiente cada libro que he leído, cada muro que construí para protegerme de los que me dañaron en nombre de Dios. Y entonces, lo veo a él. Una figura de blanco, serena, observando al grupo como quien cuida un tesoro. Vi sus manos que sobresalían de las mangas de su túnica y pude ver sus pies calzados de sandalias, pero su rostro. No pude verlo. Su presencia no es una idea, es una realidad más sólida que el suelo que acabo de abandonar. ¿Quién era él? ¿Un sacerdote? Frank le dijo, no había ningún sacerdote con nosotros, y los franciscanos su túnica es café no blanca. ¿Y qué? ¿Me vas a decir que vi a Dios? No sé lo que viste porque fue tu experiencia. Lo que sí te digo es que el Señor te ha regalado una experiencia única y personal como respuesta a todas tus dudas y sobre todo para botar tus barreras y sanar tu corazón. Se quedó pensativo, solo repitió. No sé cómo me lo voy a explicar. El corazón de Frank se inflamaba dando gloria a Dios por semejante gracia y por oír las oraciones de todos y la necesidad de este hijo suyo. Por cierto, le preguntó Frank, ¿por qué saliste corriendo asustado? Bueno, lo que pasó es que estando yo en ese estado, elevado hasta el techo de la capilla y sintiéndome extasiado y confundido, volví a ver al grupo y vi a alguien en el suelo a quien estaban acomodando. Daniel explicó quiénes y cómo se movieron alrededor mientras él
Estaba con los ojos cerrados en el suelo. Esta descripción fue exactamente como había sucedido. De pronto vi que ese en el suelo era yo y dije: estoy muerto, y al sentir ese terror me sentí succionado y devuelto a la prisión de mi cuerpo con un impacto que me quitó el aliento. Mis ojos se abrieron. El aire quemaba. Quise huir de esta verdad, busqué correr hasta que mis piernas no pudieran sostenerme más, pero los brazos de Beto y tuyos me detuvieron. No sentí que fuera una captura, sino más bien un anclaje. Sus abrazos fueron la única frontera entre mi cordura y el infinito. Te pedí pruebas, Frank. Te di 1000 razones lógicas para demostrarte que Dios era un invento para consolar a los débiles o para que los fuertes abusaran de los niños. Te dije que tendría que verlo para creerlo. Daniel baja la mirada, abrumado. Y lo vi. Vi lo que no existe. Vi la paz que negué. Lo vi a él. Mi mente busca un cortocircuito, una alucinación por falta de oxígeno, cualquier cosa, pero mi espíritu sabe que lo que pasó es más real que el aire que estoy respirando ahora. Ya no necesito explicar nada a mi cerebro, mi alma lo sabe todo, gloria a Dios, gloria a Él. Domingo de Resurrección. La noche pasó y así como Jesús resucitó la mañana de un domingo, Daniel había muerto el viernes que entró al retiro y ese domingo se levantó resucitando a una nueva vida. Cuando las alabanzas comenzaron, Daniel estaba en primera fila, cantando, danzando, alabando al Dios Todopoderoso que lo había resucitado de esa muerte en que había permanecido por tantos años. Las cadenas se habían roto, Daniel era otro, los ojos de los servidores se maravillaron de ver la obra del Señor, lo que los hombres destruyeron en Daniel. Ningún hombre podía resolver porque el único que puede devolvernos la vida es nuestro Señor Jesús. Los argumentos son pequeñas piedras queriendo derrumbar una muralla. Es la gracia y el poder de Dios el único que rompe las murallas y conquista. Gloria a Dios. Su sola presencia era un incendio. Se movía con el espíritu renovado de quien ha vuelto de la tumba, un testimonio tan arrollador que desarmó incluso a los más escépticos. Aquellos que guardaban resistencia, los que dudaban de la cercanía de Dios o los que no creían en la metamorfosis del alma, cayeron rendidos ante la luz que emanaba de Daniel. Allí, en primera fila, cantaba con una alegría que parecía conocer de toda la vida. Fue agua fresca para los sedientos y un faro para quienes atravesaban su propia noche oscura. ¡Qué resplandor! ¡Qué pureza! El final y el encuentro. El retiro cerró entre lágrimas de conversión y abrazos que sanaban. Daniel no encontraba palabras para agradecer a Beto su insistencia, por fin se había expuesto al sol de justicia. Algunos salieron transformados, otros, al menos, heridos por las flechas del resucitado. Nadie salió indiferente. Una semana después, la comunidad celebraba su asamblea habitual. La música llenaba el lugar cuando la puerta se abrió. Era Daniel. Su sonrisa iba de oreja a oreja. Caminaba liviano, como si le hubieran arrancado un fardo de siglos de la espalda. «Daniel», exclamó Beto, saliendo a su encuentro con un abrazo fraterno. «Bienvenido a casa». Todos los demás de la comunidad que se habían enterado de su milagrosa conversión corrieron a saludarlo casi como si fuera una estrella de la farándula. La escena fue cómica pero a la vez de genuina alegría y gratitud. Los milagros no terminaron ahí. Algo sumamente extraordinario ocurrió en la intimidad de su hogar. Su hermana le confió a Beto que Daniel devoraba las escrituras con una avidez casi febril. Una noche, lo encontró profundamente dormido con la Biblia sobre el pecho, abrazada con ambas manos. Ella se acercó para apagar la luz y retirar el libro, pero al intentar tomarlo, no pudo moverlo. Tiró con más fuerza, y luego con toda su energía, pero fue inútil. Las manos de Daniel, aun en el sueño más profundo, sujetaban el libro con una fuerza sobrehumana. Era un ancla. Se había aferrado al Señor de tal modo que ni el sueño ni el mundo podrían soltarlo. Una reflexión final. Daniel no solo soltó el ateísmo, soltó las cadenas de un niño que hacía décadas había quedado atrapado en la oscuridad de un lugar, que contradictoriamente era un lugar santo. El Dios que encontró en el retiro no era el ídolo de yeso que sus captores usaron para engañarlo, sino el Dios vivo que lloró con él cada una de sus noches de odio. Al aferrarse a la Biblia esa semana, Daniel no estaba sosteniendo un libro,
estaba sosteniendo la mano de aquel que bajó al mismo infierno para sacarlo de allí. El sí de Daniel fue el grito de un náufrago que, tras años de nadar en la nada, por fin siente la roca firme bajo sus pies. La historia de Daniel nos enseña que Dios respeta tanto nuestra libertad que, a veces, espera que agotemos todos nuestros argumentos antes de presentarse. Daniel no se convirtió por un sermón elocuente ni por una explicación teológica de Frank. Se convirtió porque Dios aceptó su reto. Tendré que verlo para creerlo. Y en su infinita misericordia, Dios corrió el velo. Te propongo que des el pasito de fe. ¿Qué nos dice hoy la vida de Daniel? Si tu alejamiento de Dios nació de una herida causada por hombres, recuerda que los hombres pueden traicionar el nombre de Dios, pero Dios nunca traiciona su propio nombre. Él es la víctima en cada abuso, no el cómplice. Para el que observa desde fuera, el Beto de la historia. No dejes de invitar, no dejes de amar. Beto no sabía el tamaño del monstruo que Daniel combatía, pero su insistencia fue el puente que Dios usó. No esperes a que el cielo se abra para dar tu sí. A veces, las pruebas ya están allí. En la insistencia de un amigo como Beto, en la paciencia de un mentor como Frank, o en ese vacío en el pecho que ninguna lógica humana ha podido llenar. Daniel tuvo que salir de su cuerpo para encontrar su alma. Tú solo tienes que abrir el corazón. Como Daniel, a veces solo basta un sí titubeante para que el cielo entero se movilice. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas exponerte al sol de justicia, Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y que esta historia te toque lo suficiente para dar tu sí al Señor. Amén. No necesito más, mi alma yo su abrigo, lo que tengo es suficiente porque tú estás conmigo. No necesito